cómo tú joseas. Bueno, buscando el moro. Y Tú cómo sabes tú que buscas el nosotros los moro. Es decir, campesinos, como usted esta vaina, cómo tú joseas y cómo tú buscas el jodido moro. hay que buscarlo y hay Explícame. que... mira, uno que es del sector agropecuario y hoy que Ajá. estaremos hablando de la realidad del sector agropecuario, que producir no es fácil. Producir no es fácil. Y más, mi sector, que los técnicos no aparecen. Entonces uno tiene que seguir hacia adelante, seguir buscando el moro, seguir produciendo y más ahora con estos aumentos de estos alimentos que día a día no sé cómo la población. Entonces hay que Ah, buscarlo, ok. hay que josear. Es una palabra, me gusta ser llano con las cosas y lo hemos hecho siempre en nuestros 6 años. Que déjame recordarte a todos nuestros televidentes, el Ajá. próximo septiembre estamos cumpliendo 6 años. Bueno, díselo a producción para que producción se aplique en el oficio, ¿tú ves? En su oficio. Y pueda desde ya tocar puertas. Pues tú sabes que este es un país este es un país de tocar puertas. Es decir, este es un país en el que usted tiene que vivir desde que se levanta tocando puertas, molestando gente, pidiendo favores. Como decía Chelo, eso es parte del joseo, de esa búsqueda para la subsistencia. Es decir, no es para usted vivir, que es lo lógico, lo básico, lo, lo que manda es vivir. Diablo, pero aquí hay que... Esto es un... Yo, antes de yo decir un par de cositas, eh, en hora de la tarde, antes de nosotros venir al canal, yo llamé a mi compañero Chelo por mi preocupación de que en todo el día no tuve señales de humo de él y dije, bueno, déjame comenzar a chequear obituario, porque cuando tú vienes a ver, aparece en un sitio aquí y dije que está en la Blandino de la Lincoln y yo no me he dado ni cuenta. Es decir, quizá le dio una sirimba, le dio una vaina, porque ha tenido 60,000 cosas que tiene que resolver y no hay manera de que él las resuelva. Resuelve 3 de 17 vainas que tiene. ¿Por qué esto está así? Esto está así, al extremo de que el presidente de la República admite lo miserable que son los 10,000 pesitos de sueldo mínimo de la gente. Que no sé cómo comen. Y déjenme decirle una cosa. En el último mes se han multiplicado los anuncios de crecimiento en todos los sentidos, de reducción de tasa de vaina de pobreza, reducción en el hambre. Es más, pero señores, el mismo presidente de la República fue quien dijo en estos días que con lo que gana un judío, y yo le llamémosle jodido en buen dominicano, al que gana un sueldo mínimo, que es un sueldo de pobreza, 10,000 pesos, que tenía la capacidad ahora de comprar 2 veces lo que compraba 5 años atrás. 5 años atrás. Así es. Es decir, y como diablo ahora el presidente, él mismo admite que 10,000 pesos es una ignominia, una miseria, eso es, mira Chelo, para terminarte, para que tú tengas tu oportunidad antes de entrar con el invitado, porque no quiero que me vaya. Sí, sí. Lo primero, y ya que estamos hablando de producción y todo, y de alimentos, y de cómo garantizar los cultivos, todo lo que usted siembra,
todo lo que usted le aplica a su siembra en Castillo, provincia de Duarte, tu tierra, mi tierra, sí, hay un local con un letrero que dice, póngamelo, señor director, por favor, Agroveterinaria Ventura, que ahora me lo va a poner. Ellos son distribuidores exclusivos, agroveterinarios. No sabía Ventura. que tú tenías tu tienda allá en tu tierra natal. Diablo, Chelo. ¿Te gusta burlarte? No, ya yo sé que podía buscar fiado allá. Sí, sí. Mi hermano te fía. Agroveterinaria Ventura, y ellos son distribuidores exclusivos de Jomian International. Oye, qué bien. Jomian International. Pero debe de poner tu teléfono ahí para todos los clientes de la región. Sí, ya mañana lo pondremos. Jomian International es una compañía un fabricante, con su sede. Un fabricante. Importador, con su sede en Santiago de los Caballeros. Jomian Internacional. Pero para la próxima, dile que el teléfono, exacto, que la promoción va de gratis. Sí, entonces, no, yo buscando para ver si nos cae algo nosotros al programa. ¿Sabes? Va de gratis ahora, pero tú sabes. Bueno, quiero yo terminar, porque tenemos un invitado hoy que le vamos a sacar el juguito. Es decir, hablando de la situación de la agropecuaria, de los precios de todos los productos alimenticios y tal. Pero quiero yo, y esto va a ser muy breve porque no creo que merezca la pena siquiera promocionar, divulgar, publicitar una rastrería, una asquerosidad como la que se ha venido regando como la verdolaga en las redes sociales de un grupo LGTBQ que ha vulnerado la naturaleza de nuestro himno nacional con unas letras que se le han adaptado a la música del himno patrio, nuestro himno nacional, destacando las virtudes de ser pájaro o de ser lesbiana. Y quiero aclarar algo. Yo cuento con muchos amigos que son homosexuales y cuento con amigas que son lesbianas, que se respetan, ellos se respetan sí, claro, con su condición, con su preferencia sexual. Pero estos que ustedes van a ver en este video han atentado contra nuestra historia, contra nuestra idiosincrasia, contra nuestra cultura, y creo que eso no se debe permitir. Solamente en este jodido país que va en una atropellada carrera como si fuera una procesión que no tiene dónde doblar, con el desorden y permitiendo todo. Solo aquí se pueden ver estas vainas. Por favor, Samir. ¿Critica al sistema? Bueno, entonces, himno lévico dominicano. No solamente
usurpan el derecho de autor de quien escribió las letras y quien escribió la música de nuestro himno. Porque cambian las letras, dejan la música, pero utilizan la música. Y la música es es base, la base rítmica de la composición. Y esos, cuando yo utilicé algunos adjetivos para quienes se ocuparon de esta barbaridad, yo dije que eran rastreros, que eran asquerosos, Así es. que las autoridades deberían no de esperar a que todo el mundo se queje y que comience a divulgar esto y a criticarlo, como para meterle mano a esta sarta de pendejos que creen que su agenda hay que admitírsela de manera obligada. Y esta vaina solamente se produce en un país como este, que está envuelto en un desorden en todos los sentidos. Así es, Luis Ventura, y esperamos que las autoridades competentes actúen, porque no es solamente el país ver esto y quedarse uno aceptando esta degradación para nuestro himno nacional. Señores, y qué pena que ahora todos los días vemos como el presidente de la República, Luis Abinader, o sus funcionarios siempre están hablando del pasado. Ahí vimos como hoy les dijo al expresidente Leonel Fernández que qué hizo con el contrato de Ordón. Tú tienes que hacer y decir, usted como presidente, qué está haciendo con el nuevo contrato de Ordón. Ayer vimos y todos estos días hemos visto el tema de las escuelas. Las escuelas que todos sabemos que en el periodo de vacaciones es donde más énfasis tienes que hacer la Dirección de Infraestructura Escolar para la reparación, reconstrucción y adecuación de las escuelas en todo nuestro país. Y todas las redes, todas las noticias y las quejas hasta de las autoridades provinciales de que están preocupados porque va a llegar el nuevo año escolar y no tienen las condiciones para iniciar. Y vemos como de una vez vienen a hablar de tan extendida que se ha perdido, que la han actualizado, que la mantienen, y entonces vienen a hacer comparaciones con el pasado. Están en un quinto año de un segundo periodo presidencial y ya lo que queremos son soluciones, no comparación de que si Danilo hizo más escuelas, que se habilitó más aulas, que se hizo concurso, que se hizo sorteo. Señores, la Dirección de Infraestructura Escolar en este gobierno ha sido un fracaso. Y no solo porque lo estemos diciendo nosotros, ahí están las muestras, ahí están las escuelas, ahí están los liceos paralizados por no terminarlo o lo que sea. No busquen más comparaciones. Lo que queremos es resultados, que si se va a iniciar el año escolar ahora, el 25 de este mes, que estén las condiciones dadas y han tenido toda la oportunidad y todo el tiempo. Y más cuando hablamos del presupuesto del Ministerio de Educación. Y si seguimos hablando también como el INAVIE, que también tiene situaciones, entonces es prepararse con tiempo, planificación y los resultados cuando llegan. No hay que estar haciendo comparaciones con periodos presidenciales que ya este gobierno va para un quinto año, ahora el 16 de agosto, de su segundo mandato. Vámonos a una pausa porque estamos ansiosos de entrevistar y tener con nosotros ya a Luis Ramón Rodríguez, que nos hablará del sector agropecuario nacional y todo lo que aconteció en el cierre del Congreso para elegir a sus autoridades de la Fuerza del Pueblo. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos: Loto, El Más,
el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé Electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señoras, regreso con su programa Control Semanal. Qué bueno es tener con nosotros a Luis Ramón Rodríguez. Buenas noches, Luis Ramón. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, don Luis. Es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo con su teleaudiencia y el placer inmenso de estar con ustedes en su programa. Sector agropecuario, realidad en nuestro país en este año 2025. Bueno, el sector agropecuario, tú lo puedes ver de diferentes áreas, como dicen que todo depende del color con que se mire. Si tú miras la parte que tiene que ver con los datos que publica el Banco Central sobre el PIB agropecuario, luce que va muy bien. Tenemos un 5.9% de crecimiento con relación al año pasado. Pero por el otro lado dice, bueno, la recolección de datos en el campo, ¿quién la hace? Los técnicos que están en las áreas. Pero ¿qué pasa? Hay alrededor de 40, en agricultura hay alrededor de 1029 áreas distribuidas en todo el territorio nacional. Esas áreas son cada una representada por un técnico. Y el técnico se encarga de recolectar los datos de producción, de siembra y de cosecha en cada una de sus áreas. Pero resulta que tú tienes 400 o más áreas vacías, porque al eliminar las posiciones de trabajo, cancelando los técnicos, pues ahora tú no tienes suficientes técnicos ni personal para ponerlo a levantar datos. Entonces hay una situación, tú dices, bueno, la data es correcta o no. Cuando tú tienes una economía donde de 15 sectores hay 12 que están negativos, 2 que están positivos y uno que permaneció igual, y un sector importante como la finanza no hubo crecimiento con relación al periodo enero-junio del año pasado con relación a enero-junio de este año, entonces tú dices, bueno, aquí tenemos un problema, como bien claramente lo explicaba don Luis ahorita. La situación está complicada. Entonces, cuando tú miras la realidad del sector, tú tienes un sector arrocero, que era el que estaba mejor, que se está quejando, porque las importaciones sobrepasaron los 4 millones de quintales de arroz. Ahora tenemos 7 millones de quintales de arroz guardados
y tenemos una cosecha encima. ¿Qué significa esto? Bueno, que no hay donde guardar arroz y entonces las factorías le dicen a los productores, bueno, no te puedo recibir el arroz. Y los productores desesperados dicen, bueno, pero tómalo al precio que sea. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos el problema de la quiebra básicamente a los productores de ajo de Constanza. A los productores de ajo de Constanza se les ha cuasi obligado a que siembren el ajo elefante, que no es ajo, que no es condimento, es más bien una especie que está entre la cebolla y el puerro. Entonces no hay manera de que se venda como condimento, pero el ministerio ha insistido en que se siembre y no se siembre el ajo catín ni el ajo morado que nosotros normalmente sembramos. De manera... disculpa, sí. Ese ajo elefante es grande. Sí. Es el grande. El grande. Es el soso. Exacto. El ajo soso. Es un ajo que se trajo a Estados Unidos por inmigrantes del norte del Mediterráneo, Europa del Este. Llegaron acá, llegó a Brasil, llegó parte de Argentina, llegó a Chile, pero es un ajo, aquí alguien lo trajo y lo multiplicó, pero es un ajo que se usa para pasta y comer con pan. Es el ajo para el que no le guste el ajo, así es que se le llama. Entonces, en el mercado está a 10 pesos la libra y nadie lo quiere. Entonces, eso ha hecho que Constanza... al otro. No. Que se mantiene siempre sobre... Porque el otro es condimento. El otro es condimento, exactamente. Este se llama Allium ampeloprasum. Entonces, es muy difícil, muy diferente al Allium cepa, que es la cebolla, y al Allium sativum, que es el ajo. Ok, mira... a los amigos televidentes, nosotros estamos conversando ahora con Luis Ramón Rodríguez, ex secretario de Agricultura o es ministro de Agricultura, para que lo entiendan lo de ahora. Y además es la persona, es el cerebro dentro de la Fuerza del Pueblo del área agropecuaria. Vamos a estar claros en eso. Luis Ramón, una pregunta pendeja. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir con las quejas de rubros que son obligados en nuestra dieta diaria prácticamente, como el arroz, con el tema de una cantidad de arroz que hay que guardar, de otra gran cantidad que se está importando, con el tema de la cebolla en la región sur, en San Juan de la Maguana, en Vallejuelo, con el tema de los cultivos del ajo en Constanza, que han tenido que ser sustituidos por otros rubros, no solamente ese otro ajo elefante, sino también zanahoria y qué sé yo, y otro rubro. ¿Cómo nosotros tenemos que convivir con todos esos temas, además de el alza indiscriminada en los productos de la canasta familiar, es decir, en la comida, carne de pollo, las habichuelas, la cebolla, el mismo ajo, el de verdad, el arroz, el aceite? ¿Cómo nosotros, qué es lo que vamos a hacer? No, el sector agropecuario a veces da la impresión de que no tiene salida, pero realmente el sector es un sector resiliente. Nosotros, por ejemplo, en arroz, nosotros somos muy buenos productores de arroz. Lo que pasa es que ahora mismo
yo decía en estos días, nosotros tenemos que trabajar en volver a luchar para que la parte arrocera de la reforma agraria se transforme nueva vez en colectiva. O sea, que las fincas puedan ser operadas, administradas, como si fuera una sola unidad. Y eso yo proponía que solamente se puede hacer a través de monetizar la tierra y crear organismos como si fueran compañías por acciones, donde cada productor aporta el valor de su tierra como acciones a la compañía. Y entonces el Estado apoyarle con tecnología nueva para mecanizar la producción, con administración y además parar las importaciones indebidas. Porque nosotros, para ser competitivos con arroz de Estados Unidos, que es donde más nos viene arroz, también el arroz de Uruguay y el arroz de Guyana es relativamente barato, pero nosotros podemos aumentar en 8% la producción y reducir costos en 25%. Además, no solamente nosotros vamos a tener que rediseñar la producción arrocera por el comercio del arroz, también hay una parte muy importante que es el agua. Hay una presión muy fuerte sobre el sector arrocero para que modifique su forma de producir utilizando encharque, utilizando fangueo y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hay agua suficiente. Nosotros estamos dentro del ciclo que hace 26 años nos estimaba, y ha ocurrido, que estamos teniendo 26% menos lluvia y 2%, o sea, y 2 grados más de calor. Sí, pero disculpa, pero por ejemplo, en la zona nordeste, tomemos el Pozo de Nagua, lo que corresponde donde está la reforma ya, como le dicen, Villarriba, Arenoso, San Francisco, el factor de Nagua, sí, que es una zona arrocera. ¿Cuál es el método de irrigación en esa zona? ¿De qué se nutre en esa zona? Sí, básicamente toda esa zona se nutre del río, el río Yuna. Exacto. Que es el padre de las aguas en esa zona. Y entonces el cultivo tiene que hacerse el fangueo, que es una modalidad y tal, como para lo de la siembra, el cultivo y tal. Pero si en esa zona hubiese una o dos presas, yo estoy seguro que el tema para el cultivo del arroz fuera diferente y fuera fuera menos traumático para los productores. Vamos a llamarle así, para los productores. Es así, y nosotros vamos a tener que movernos hacia un sistema de producción como el que tiene México en el área arrocera, que todavía tiene, que es labranza mínima, y sembrar con equipos como si fuera maíz, y pasar riego y aplicar con drones todo lo que tiene que ver con los agroquímicos. También nosotros, para mejorar la eficiencia y la competitividad arrocera, nosotros tenemos ahora mismo casi 3 millones de hectáreas de arroz que sembramos, pero hay como 600,000, 700,000 que usan bombeo para el riego. Entonces tú tienes que buscarle ahí aumenta el costo. Evidentemente alto. Entonces, pero exponencialmente. Pero tú tienes que buscarle una opción a esos productores para que dejen de producir arroz y entonces comiencen a producir otros cultivos que les sean rentables. Pero hay una parte que a veces nosotros descuidamos y necesita dinero. Son dos cosas básicamente. Primero, nosotros tenemos que titular en el campo. Y uno de los compromisos que tiene el presidente Fernández y que se comenzó a hacer en el año 2012, cuando se creó la Comisión Nacional de Titulación,
Hay un 76% de los agricultores en ese momento no tenía título de propiedad. Entonces, si tú no tienes título de propiedad, no hay manera de que tú puedas ser rico, porque la tierra, el valor de la tierra no crece si tú no tienes un título. No, y la garantía. Pero por el otro lado, te va a ser difícil obtener crédito. Claro. Entonces, la titulación tiene que ser el norte de un gobierno que deberá tomar las decisiones en el 2028. Por otro lado... Pero disculpa, en este gobierno, supuestamente, el presidente Luis Abinader ha entregado títulos, miles y miles de títulos de propiedad. Sí. No sé si a parcelero o sencillamente a gente... Sí, tanto en el gobierno de Danilo Medina como en el gobierno del presidente Abinader se ha continuado entregando títulos. Okay. Pero se ha hecho más énfasis, yo creo que por la facilidad de resolver el problema, en solares urbanos, especialmente de vivienda, okay, que estaban en suelo. Sí, donde hay asentamientos urbanos. Sí, pero en terrenos públicos. Exacto. Ahora, hay un problema que son terrenos agrarios que están en terrenos públicos también. Pero además, eso debe incluir resolver el problema de por lo menos 4 años, eliminar o eximir del pago de los impuestos sucesorales a una gran cantidad de personas que por el alto costo de los impuestos sucesorales y el pago que representa la parte de dividir una herencia, entonces no lo pueden hacer. Entonces hay que concentrarse en eso. Eso y seguro agropecuario serían las bases para que nazca un sector agropecuario fuerte. Sin un seguro agropecuario que te dé garantía de que tu inversión de alguna manera puede ser asegurada, entonces no es verdad que nosotros vamos a atraer las grandes inversiones que el campo necesita, no solamente para la producción de consumo doméstico, sino también nosotros necesitamos empezar a crecer de nuevo en las exportaciones del sector agropecuario. Luis Ramón, usted que es nativo de Mao, provincia de Valverde, esa es su tierra. Sector bananero, situación actual, las estadísticas dicen que las exportaciones se han caído más de un 50%. Sí, la zona desde Valverde hasta Montecristi produce el 90% del banano que nosotros exportamos. Nosotros llegamos muy fuerte a Europa a través de las exportaciones de banano orgánico. Pero nosotros en los últimos 5 o 6 años hemos tenido serias dificultades por varias razones. Primero, por 2 huracanes, tormentas tropicales muy fuertes que diezmaron las plantaciones. Y segundo, por la introducción de una plaga, un ácaro, que hizo grandes estragos a las plantaciones de banano, especialmente las plantaciones más jóvenes. La otra cosa es que nosotros en el año 2019 las exportaciones de banano fueron casi 360 millones de dólares. Y a partir del 20, cuando vino la pandemia, hemos comenzado a caer. Y el año pasado llegamos a 180 millones. Y este año, el año pasado, el 2023, a 180, 150 el año pasado. Y este año vamos a estar por debajo de 150 millones. Mucha gente está cambiando nueva vez de banano a arroz, pero eso acrecienta más el problema que tenemos en el arroz. Entonces, el banano tiene que ser recuperado. Nosotros necesitamos más apoyo en la comercialización, más apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo los trabajos de introducir el banano en Europa, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajó junto con los bananeros y el Ministerio de Agricultura para penetrar el mercado de Europa y conseguir los apoyos que se consiguieron durante las negociaciones del EPA, era un equipo que estaba altamente comprometido con los productores de banano. Hoy día el sector no tiene ese apoyo, el sector no tiene un apoyo técnico de calidad, y al igual que como tú dices en el sector café, los técnicos lloran por su presencia. Luis Ramón, cuál es la institución que está llamada a proyectar y desarrollar esa comercialización del banano? Es decir, a sabiendas de que tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos un Ministerio de Turismo que también proyecta el país y todo lo que contiene el país, pero tenemos un Ministerio de Agricultura que creo que debería de ser el ente más preocupado porque las producciones agrícolas pudieran tener alguna brecha de exportación. Sí, Luis, por muchos años en el Ministerio de Agricultura hubo una Comisión Nacional de Política Bananera. Esa era una comisión multisectorial donde estaba el ministro y un equipo de agricultura que la dirigía, pero estaba Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, estaba el INDRI, estaba el IAD, o sea, que cualquier problema... Contaba con 5 patas o 6. Sí, estaba el Banco Agrícola, o sea, todos los problemas del sector bananero iban y se dilucidaban en esa comisión. Pero ¿qué pasa? Por un tiempo, un senador de mi provincia entendía que había que hacer un instituto del banano y que si se eliminaba la comisión, se creaba el instituto del banano, se le daba mucho mayor relevancia al cultivo. Siempre aparece uno a querer cambiar. Un creativo. Este es el país de los creativos. Vámonos a una pausa y al regreso seguimos con esta interesantísima entrevista con Luis Ramón Rodríguez. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el más, el super más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señora, regreso con su programa Control Semanal. Luis Ramón, Manzanillo, que usted también conoce bastante. Actualidad de ese gran proyecto que hemos visto en estos días, que creo que va para la clausura. Bueno, para terminar la idea cuando cortamos el segmento, la Comisión Nacional de Política Bananera, con la entrada en vigor del Instituto del Banano, pues desaparece. Y al momento de desaparecer, el instituto nunca despegó. Entonces el sector se ha quedado sin instituto y sin comisión. Anda. Entonces todo depende del interés que tenga el ministro del momento. Entonces hoy día la situación del sector es muy complicada y es necesario buscar una manera de lanzarlo. El ministro es productor de plátano, que es del mismo sector. Pero no del banano. Bueno, eso va ahí. Pero él no tiene nada que ver con banano. A él que le importa el banano y nada de esa vaina. Lo de su plátano. Sí, el banano es una clase aparte. Sí, pero son de la misma familia. Sí, pero de la forma como se produce, como se trabaja y cómo se mercadea. Exacto. Es completamente diferente. ¿Son musáceos los dos? Sí, son musáceos. Bueno, lo único que tienen en común es que son musáceos. Pero después lo otro... Entonces, Manzanillo, ¿cuál es la realidad de Manzanillo? Manzanillo ha sido ¿cómo yo te digo? Ha sido un interés marcado de los empresarios de Santiago por muchos años, porque es uno de los mejores puertos que nosotros tenemos en el país, por la profundidad que tiene. Recuerden que hoy día el problema la razón por la que se hicieron los dos canales, el segundo canal de Panamá, es por el tamaño de los buques comerciales que hoy día andan en el mundo. Entonces nosotros tenemos calado suficiente para grandes buques ahí en Manzanillo. Antes, originalmente, los productores de banano eran casi los únicos que utilizaban el puerto de Manzanillo. Hoy día, con la inversión nueva que hay, las nuevas operaciones que van a ser abiertas en Manzanillo, nos va a permitir exportar una inmensa cantidad de todo lo que son equipos, materiales y productos de la zona franca que tiene Santiago, allá no solamente la de Villa González, mismo Santiago, la misma zona de Tamboril. Y todo el Cibao, central puede exportar por la zona de Manzanillo. O sea, Manzanillo cuando abra y esté operando va a ser una gran oportunidad para la línea. Pero el tema, eso lo sabemos y lo entendemos, el crecimiento de ese puerto, pero el sector del proyecto agrario Manzanillo. El proyecto agrario de Manzanillo ha sido un desastre no solamente para este gobierno, el gobierno pasado también perdió la faja en ese proyecto. En este gobierno el proyecto comenzó cuando Faña quiso crear un proyecto que se llamaba Siembra RD. Amigo de Luis Ventura. Y amigo mío, nuestro. Amigo mío, yo lo defendí siempre y lo defiendo porque como una gran persona. Sí, él es buen tipo. Pero lo dejaron solo, le sacaron la alfombra debajo de los pies. Mire, ese sector siempre ha sido un quebradero de cabeza. Yo siempre he creído
que ahí hay que hacer varias cosas. Y una de ellas primero es adecentar la gente que vive ahí. El problema, tú no puedes mantener un proyecto todavía con la gente viviendo en ¿cómo se llama eso? En las condiciones. Sí, pero tiene un nombre eso, lo mismo que usan en el corte de caña. Como en batelle, cosas. Sí. O sea, tú no puedes. Tú tienes que, es ahí, hacer lo que hacía el doctor Balaguer. Tú tienes que hacer un pueblito y hacerle 500 o 700 casas y que la gente que vaya a vivir y a trabajar ahí tenga una vida digna. Segundo, crear las condiciones. El Estado normalmente ha sido muy, ¿cómo yo te digo la palabra? No es incapaz, pero no ha sido eficiente manejando el proyecto. Y lo ideal sería dividir ese proyecto porque ya lo que quedan son menos de 50,000 tareas. Tú lo divides en proyectos público-privados. Y parcela. Mantener la tierra en manos del Estado, pero la operación en manos proyectos privadas, y entonces generar empleo de buena calidad. Eso es lo que ha fallado, porque ya todo el mundo quiere hacerlo con el Estado. El Estado se mete e invierte. El Estado se mete y cambia el sistema de riego. El Estado se mete y cambia aquellos famosos drenajes que hizo la Grenada Company. Todavía están esas instalaciones ahí en Manzanillo. Oye, todo eso está ahí. O sea, si tú quieres relanzar el proyecto con la producción de banano, se puede hacer, pero tú necesitas participación del sector privado. Sí, claro. Porque mira lo que pasó con los mangos. ¿Qué están haciendo con los eléctricos? No, y los mangos de Baní. 5,000 tareas de mango desde el gobierno de Hipólito. Y fue pasar 105,000 matas sembradas. Pasando trabajo, hasta que finalmente dejaron que colapsara. Colapsó total. Totalmente, ya no hay una mata parada. Luis Ramón, acaba de concluir la elección de las autoridades hacia el Comité Central de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es el resultado para el partido? Bueno, el partido ha dado una demostración extraordinaria de fuerza, de unidad, de poder. 83% de todas las personas habilitadas para votar. ¿De los inscritos? Sí, votaron. No, de los inscritos, recuerda que aquí eran los dirigentes. Exacto. Que iban a elegir los miembros de la dirección central. O sea, no eran todos los miembros del padrón. Eran unas 75,000 y piquito de personas. Entonces el 83% de eso ejerció su derecho al voto y básicamente no hubo ningún tipo de problema. La fortaleza que demostró el partido en las últimas encuestas que se hacen, digamos, no son encuestas técnico-científicas, pero las encuestas que hacen los medios de comunicación, el partido ha aumentado cerca de 9 puntos después del Congreso. De crecimiento. De gente que aspira a votar por el partido, que entiende que el partido tiene una oportunidad de cambiar las cosas y que podemos mejorar lo que ya Leonel una vez demostró. Ante una crisis, Leonel sería el candidato a presentar para resolverla. Bueno, yo estuve aquí precisamente al día siguiente de haber finalizado esa consulta interna de la Fuerza del Pueblo. Yo estuve aquí destacando precisamente esa manera, esa forma en que se condujo ese proceso interno dentro de la Fuerza del Pueblo, y destaqué la fortaleza que mostró la agrupación política, que apenas después de haber sido formada en el 2019, ahora al 2025 lo que tiene son 5 añitos, y ya se muestra
como la segunda fuerza o la primera fuerza dentro de la oposición, y evidentemente la segunda fuerza porque hay un partido de gobierno, y no podría yo decir, porque estaría yo mintiéndole a la gente si digo que es la primera fuerza política. Todos sabemos que los partidos de gobierno siempre son la primera fuerza, hasta tanto no llegue un momento en que se vire la tortilla y entonces ya hasta ahí llegue el tema. Pero lo que demostró la Fuerza del Pueblo fue mucha fortaleza, una organización envidiable, independientemente de que Robelín huyera por la derecha en la cola de un motor con una urna eso que a nadie le hizo falta ni la urna ni nada de esa vaina. Eso es parte de los procesos. Pero eso es parte del folclore de nuestra política. Un mensaje al país ya en la parte final de su programa Control Semanal. Bueno, yo quiero decirle a los productores agropecuarios que nosotros somos un sector muy resiliente, que nosotros entendemos que los problemas que tenemos en este momento van a pasar y que de una forma o de otra nosotros vamos a poder estar en el lado de ellos luchando con por la solución a sus problemas del día a día, y que desde la Fuerza del Pueblo el presidente Leonel Fernández está comprometido a otorgarle al sector agropecuario la importancia política que el sector reclama y que necesita, porque si no hay una voluntad política, el sector no puede ser relanzado, ni puede ser mejorado, ni va a prosperar. Hay que cambiar, hay que venir con una visión para el desarrollo del sector, y tenemos la esperanza de que vamos a tener los recursos asignados en el presupuesto nacional para relanzar el sector agropecuario. Muchas gracias, Luis Ramón. Espero que pronto vuelvas a nuestro programa. Y un saludo muy especial le envía el diputado Félix Michel de Santiago. Hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana.